Comienzo a la parte que me convoca yo quisiera comenzar con lo que salió hoy día en la conexión, en la cuarentena. Hablamos trabajamos en el plexo solar y ya en varias conexiones hemos estado trabajando a nivel del plexo solar, no sé si se han dado cuenta. Entonces quisiera que profundicemos un poco, porque si bien hoy día estamos a miércoles, miércoles tiene que ver con profundizar un poco más lo que nosotros vemos en las cuarentenas, pero también siempre enfocados a la expresión, ¿sí? Recuerden que esta última etapa vamos a trabajar y vamos a enfocar toda la expresión. Entonces, me gustaría relacionar qué pasa con nuestro plexo solar y qué pasa con la expresión, ¿ya? Em, Cada vez que ustedes cuentan algo que les está pasando, son tesoros, ¿sí? Porque muestran un reflejo de lo que es la red. ¿M? Y lo importante en que todos lo espejemos y lo mostremos de lo que nos vamos dando cuenta. Entonces, tiene mucho que ver con lo que ocurrió hoy día en la mañana, ¿sí? Eh, Nosotros desde un principio de las cuarentenas, ya hace ya casi 3 años, trabajamos siempre el encendido del tubo de luz y del cinturón electrónico. Y en estas últimas sesiones hemos estado trabajando harto con el cinturón electrónico, ¿sí? Eh, pero el cinturón electrónico es poderoso cuando nosotros estamos alineados, ¿sí? Si nosotros estamos inseguros, ¿sí? Tenemos poca confianza en nosotros mismos, cualquier opinión, ¿sí? Expresada o cualquier juicio no expresado nos va a llegar igual, ¿sí? Cuando hablo de un ex, cuando hablo de un juicio no expresado, son los pensamientos, ¿sí? Pues yo puedo estar en un ambiente en el cual hay personas que están eh, enjuiciándote, ¿sí? Desde el pensar y desde el sentir. ¿Sí? Porque nosotros primero sentimos y después pensamos. Entonces, es un paquete de información y como lo hablábamos ayer, es una frecuencia, ¿sí? Es una vibración. Y cuando nosotros no estamos lo suficientemente empoderados, cuando nosotros no nos valoramos, esa frecuencia, a pesar de que la persona no lo exprese verbalmente, igual entra a nuestro campo. ¿Mm? Por más que yo encienda el tubo de luz y el cinturón electrónico, ¿sí? Si yo no soy segura, si no desarrollo la seguridad en mí, no me voy a relacionar con el poder. ¿Se entiende hasta ahí? Súper. Ahora, lo que nosotros tenemos que desarrollar es confiar en el tubo de luz y confiar en el cinturón electrónico. Y esto no es contradictorio, ¿sí? A ver, primero veamos qué es la gestión emocional, ¿sí? Y para identificar la gestión emocional, nos tienen que explicar el proceso, el cómo yo gestiono mis emociones. El cómo explica el proceso, ¿sí?
Por eso, cuando nosotros hablamos desde conceptos, nos saltamos el cómo, ¿sí? Para poder co-crear. Ya, una pregunta. ¿Qué tiene que pasar para que tú puedas co-crear algo en tu vida? Al tiro decimos ser coherente entre pensamiento, sentimiento y acción. ¿Eso sería el cómo? Me parece que no, que falta, porque tenés la secuencia como el concepto, pero tenés que tener la manera en cómo vas a gestionar, de qué forma lo vas a llevar a cabo. Claro. Entonces, por eso hoy día vemos en las redes que cualquiera se puede leer un libro y puede decir, vamos a hacer una clase de co-creación. ¿Cómo? Y siempre hablan, o sea, por lo menos en la gran mayoría de las personas, eh, hablan lo mismo y te entregan información, ¿sí? Entonces se repite información tras información. Y eso eh, yo acá veo dos, pueden haber muchas más posibilidades, pero una persona, ¿sí? Que haga un curso, ven a co-crear ya el año, ¿ya? Y esta persona ha tenido maestrías en su vida y resulta que sí co-crea su año, sí le ocurren las cosas, sí manifiesta, ¿sí? Esa persona tiene la vibración y no necesariamente sabe desde el intelecto el cómo. Pero sí, esa persona lo que va a hacer va a contar desde el verbo, desde la experiencia, ¿sí? Probablemente no, porque eso ya es nivel sabiduría. Probablemente no te va a decir, no, es que para co-crear hay que sentir, pensar y accionar. Entonces vamos a hacer un ejercicio co-creativo, ustedes van a sentir lo que quieren, lo que hacemos todas las mañanas, ¿sí? Vamos a sentir lo que nosotros queremos, vamos a jugar con los sentidos, pues, ¿sí? Eso es una fórmula, es un método, ¿ya? Pero sabemos que no lo es todo. Debe haber una gestión emocional, debe haber un proceso, debe haber un camino de desarrollo de competencias para que nosotros nos relacionemos con el poder y se manifieste. Pero supongamos en el ejemplo de esta persona que reúne, no sé, pues, 1000 personas o 10.000 personas en un auditorio. Esa persona claramente tiene la vibración co-creativa, porque si no, no magnetizaría, ¿sí? Y esa persona la tiene porque de alguna forma confió. Quizás no necesitó entender, porque hay personas que nacen con fe y viven la fe, ¿sí? Esas personas tienen la vibración, ¿ya? Pero imagínate que las 10.000 personas vieron a este hombre o a esta mujer en en la posición en la cual es soñada, ¿sí? Porque viaja por el mundo, porque tiene una mansión, porque tiene todo resuelto, porque vive en la opulencia, porque se muestra en distintas partes, etcétera. Se ve. Las redes sociales muestran que la persona efectivamente vive en la opulencia. Y aparte llena auditorios con 10.000 personas. ¿Mm? Entonces, esta persona quizás sea con poco contenido de información, porque no entiende el proceso, no habla en concepto, pero sí de ejemplo, ¿sí? Porque sí ha atravesado sus propios miedos, porque sí son personas que crecen, que constantemente están en crecimiento porque tienen la fe, tienen la certeza interna. Eso es vibración, ¿ya? De esas 10.000 personas, probablemente el 0,1 o el 1%
va, en, va a hacer sintonía con esa vibración. Pero ese 0,1% o ese 1%, ¿qué va a tener? Algo similar a esta persona. La fuerza, ¿sí? El ritmo, el coraje, va a asumir la acción, va a atravesar el miedo, que son los mínimos. Entonces a esa persona, que es el 0,1%, el 1%, va a ser match. Entonces va a recibir toda esa sabiduría. ¿Y por dónde entra? Por el plexo solar, porque por el plexo solar entra lo malo y lo bueno. Entonces quizá esta persona, claro, otro puede decir, puede ir al curso de co-creación del año, por ejemplo, y dice, pero qué autorreferente. O sea, esta persona tenía el ego, pero por encima, o sea, solo hablaba de ella o de él. Pero es obvio que tiene que ver experiencias basadas en él o ella, porque no conoce el proceso, no conoce la información, pero sí tiene la sabiduría de la experiencia. Entonces es mucho más potente que cuente una historia de ella o de él que algo teórico, que dé el ejemplo de otra persona. Porque probablemente ni siquiera la conocen, porque son personas que no van a perder el tiempo en información, porque están co-creando. No pierden el tiempo en información, porque les está resultando las cosas. Entonces entran y son las personas que dicen, es que todo es fácil. Y el mundo les dice, pero ¿cómo es fácil? Tan desesperados por entrar en ese canal de opulencia donde todo es fácil, donde todo se da. Pero no es que esté mintiendo, ¿sí? Porque si no nos juntaría 10.000 personas en un auditorio. ¿Se entiende? Entonces todo va en nosotros. ¿Es una inversión ir si cobra $10.000, $100.000, lo que cueste? Sí, pero siempre y cuando nos hagamos cargo, porque se hace match con la vibración. Uno va por vibración, es lo mismo que los anclajes, po. Si esa persona es un vórtice energético, es lo mismo que si yo voy donde el Padre Pío, es un vórtice energético. Si yo voy al Gran Teton, es un vórtice energético. Si yo voy a donde está la túnica del Maestro San Germán, donde está el papá, el Maestro, es un vórtice energético. Porque son personas que están alineadas, que como están tan alineadas, son un vórtice energético. ¿Y abren qué cosa? Portales dimensionales. Porque la única forma para co-crear desde la abundancia es entrar en otra dimensión de abundancia, no la del sistema, porque imagínate 10.000 personas con carencia, porque el 99,9% probablemente va por el éxito que ve de la persona, desde afuera. Entonces esa otra persona tiene que tener su campo electromagnético súper trabajado para no absorber esa carencia, para traducir esa información y cambian la información porque tienen tanto entrenamiento de la experiencia de su vida que toda esa carencia, que todos, incluso cuántos de esos a lo mejor dicen, no, esto está mintiendo, no, o se fijan que no sé, pues que no les dieron el break y empiezan a pelear porque no hay break o cualquier cosa, pero esas personas, como tienen una gran experiencia, como tienen un campo electromagnético gigante, ¿qué hacen con la energía? La transmutan. ¿Y qué pasa con eso? Se empoderan más. Entonces esas 10.000 personas están creando la seguridad en esta otra persona. Porque se dan cuenta, mientras más grande el campo electromagnético, más capacidad tengo yo de jugar con la energía. Y aunque sea mala, la modifico y me sirve igual.
Ahora, otra diferencia. Voy a otra persona que está co-creando, que está haciendo un taller de co-creación y me voy a ir al caso extremo. Y hace el taller de co-creación en su tiempo libre, porque tiene un trabajo dependiente. ¿Qué coherencia hay ahí? Ninguna. Entonces, ¿qué hace esa otra persona? Probablemente entrega información basada en conceptos y solamente hablan conceptos, 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 información, información, información. ¿Sí? Incluso hay personas que hablan muy bien, pero siempre basado en conceptos y no en experiencia. Y tú las ves y siempre están a lo mejor en el mismo escritorio, en el mismo lugar, no hay un movimiento, ni siquiera un movimiento, porque no pueden, porque trabajan, no se pueden mover. ¿Sirve igual? Sirve igual, porque algo se despierta. Todo sirve, porque va a haber un crecimiento igual, ¿sí? Todo es en relación a la vibración donde yo estoy. Entonces, ¿qué pasa ahí con el cinturón electrónico? Cuando yo no desarrollo mi gestión emocional, ¿me sirve activar el tubo de luz y el cinturón electrónico? Siempre, por eso lo hacemos todos los días. Pero si nos relacionamos con el poder, ya nada nos penetra, nada, nada entra a nuestro sistema, absolutamente nada, nada de lo que nosotros no queremos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a gestionar nuestra inteligencia emocional? Primero, conociéndonos, dándonos cuenta. Si nosotros nos damos cuenta, aumentan las posibilidades de poder expresarnos. Y si yo me empiezo a expresar, voy a entrenar la expresión y cada vez voy a ser más asertiva. Y la asertividad va de la mano de la coherencia. Una persona asertiva es concisa, ¿sí? Expresa su verdad. Y si yo me logro comunicar de forma efectiva, voy a tener impacto en las relaciones que yo tengo, ¿sí? La relación con el esposo, la relación con los hijos, la relación con el jefe, la relación con los hermanos, la relación con los padres, la relación con todos. Porque una persona que se expresa de forma asertiva va a crear siempre un ambiente de confianza. ¿Y qué andamos buscando las personas en una cultura de la sobrevivencia? Un ambiente seguro, un ambiente, que esta palabra yo siempre la repito, que nosotros la percibamos, que aparte de nos dé seguridad se genere esta intimidad, este espacio para abrirnos.
Por lo tanto, las relaciones interpersonales mejoran. ¿Y qué significa eso? Que ya estoy teniendo un impacto no tan solo en mi energía, no tan solo en mi biología, estoy también teniendo un impacto en el subconsciente, en el ambiente, porque estoy generando armonía, equilibrio en el ambiente. En el ambiente en el cual yo me muevo, porque puedo estar en una cultura que está, pero deteriorada, pero si yo genero eso, no me impacta, porque empiezo a relacionarme con el poder y yo genero microculturas. Me empiezo a relacionar con la mejor versión de las personas. Y por lo tanto, ¿qué pasa ahí? Ahí ya hay impacto a nivel del sistema nervioso y procesamiento cognitivo. La química impactó el pensar. Por lo tanto, soy más resolutiva, soy más efectiva en la vida, ¿sí? Y si soy más resolutiva, voy a salir de la reactividad, porque la reactividad es una consecuencia de la desconfianza. Y ahí, biológicamente, químicamente, voy a tener una gestión del estrés. Cortisol, todo lo que sabemos, el juego de la oxitocina, de la dopamina, de la adrenalina, de todo lo que se produce internamente, va a estar a mi favor. Y si está a mi favor, empiezo a ganar vida. Y eso me lleva a la gestión emocional. Eso me lleva a empezar a liderar mi vida. Como consecuencia, soy más coherente. Como consecuencia, me pongo creativa. ¿Y qué es la creatividad? Salir de mis patrones. La creatividad es una competencia. No es, uy, se me ocurrió una idea. No, no. Son ideas con impacto. ¿Qué significa eso? De la idea, la instancia creativa va a enarmar el proceso y mejoramiento del proceso. Ya no estoy en una cultura de la sobrevivencia, por lo tanto salgo de la reactividad y puedo trabajar a mediano y largo plazo. Ya hay una gestión que va más allá de lo biológico. Ya hay una competencia aquí, ya a nivel de procesador cognitivo, se empieza a ampliar. Por lo tanto, tengo mayor capacidad de procesar más información. Y eso nos lleva al cambio de mentalidad. Y eso nos lleva a empoderarnos. Y para que mi cinturón electrónico y mi tubo de luz sí resulten, tengo que tener al menos eso. Y eso es gestión emocional. No es solamente respira, la respiración nos ayuda mucho, pero necesitamos desarrollar competencias. Entonces, ¿ok? Cuando nosotros empezamos a entrenar nuestra inteligencia emocional, vamos a tener impacto ¿dónde? En el páncreas, órgano que está directamente relacionado con el plexo solar, por supuesto, y con el cinturón electrónico. Sabemos que el páncreas regula la glucosa, ¿sí? La insulina y el glucagón. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que mantiene armónica nuestra energía a nivel biológico. ¿M? Pero a nivel espiritual y a nivel emocional, el, el páncreas está procesando la información que recibimos de los vínculos. ¿Sí? Imagínate que todos los alimentos serían como las emociones, ¿sí? Que se digieren a través de él. Por eso,
¿Han escuchado hablar del cáncer del páncreas? ¿Y quién ha escuchado hablar de él? Que es el peor de todos. Porque si no hay una gestión emocional, estamos sonados. Sí, porque la emoción tiene que ver con el agua tiene que ver con el alma, directamente. Entonces, el páncreas va a ser el centro de la asimilación. Lo que ingiero, lo que siento y lo que vivo se transforma en energía vital para mi ser. Entonces, si yo estoy recibiendo una emoción positiva, ¿qué va a hacer el sistema nervioso parasimpático? Va a favorecer ¿qué cosa? La función del páncreas, la fisiología del páncreas, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando vivo en estrés o cuando vivo en rechazo? Se va a activar el cortisol. ¿Y qué va a pasar con la insulina? La va a bloquear y se va a generar ese vacío. Y ese vacío no es el vacío de irse al vacío como al estado de nirvana, no. Vacío tiene que ver con destrucción emocional. Por eso, o sea, vean los datos epidemiológicos de la diabetes, de la intolerancia, la glucosa, en aumento. Y claro, podemos decir no es consecuencia del McDonald's, de la mala alimentación, no, es más profundo que eso. Claramente eso tiene que ver, pero voy a consumir chatarra porque algo está pasando en mí. Si no pasa nada, no voy a alimentarme chatarra. ¿Mm? Como vivimos en una cultura reactiva, lo más rápido para pensar que tengo energía es alimentos procesados. Y eso es lo mismo que querer ya el cumplimiento de la meta. Es lo mismo. Entonces, cuando recibo esta información positiva, va a suceder todo ese mecanismo. Entonces, es una inversión empezar a corregir nuestro entorno totalmente. ¿Es una solución parche? Sí. ¿Cuándo no es una solución parche? Cuando aparte desarrollo las competencias. Entonces ahí no estoy omitiendo, no estoy anulando, no estoy bloqueando. ¿Pero es conveniente hacerlos en paralelo? Por supuesto que sí. Entonces toda emoción que nos llega de otra persona va a ingresar ¿por dónde? Por nuestro plexo solar. ¿Ya? Cuando se sienten mariposas o cuando se siente ese vacío, cuando se siente esa sensación rara, es la expresión corporal de cómo el páncreas está procesando esos vínculos. Una vez una persona me dijo, yo sé inmediatamente cuando me están engañando, porque lo siento aquí, en la boca del estómago. No se equivoca los síntomas. Entonces, cada persona se dan cuenta que se convierte en una definición de cómo se siente el entorno. Por ejemplo, un adolescente que se enamora, ¿sí? Va a sentir nervios ¿dónde? En el estómago, porque el páncreas está respondiendo a ese vínculo. Una persona que se separa, ¿sí? Va a sentir probablemente un vacío a nivel en la parte abdominal, porque el páncreas va a estar en modo alerta, incluso puede sentir asco, porque el páncreas va a estar drenando esa energía. Entonces,
El páncreas se enferma cuando no logra procesar los conflictos emocionales, especialmente la más importante de todas, la protagonista, la de más alto impacto, la falta de amor. Por eso es vital reconocer que existimos en función de los vínculos. Somos parte de un organismo mayor. No somos individuos aislados. Somos seres relacionales. ¿Sí? Si lo vemos desde lo funcional, la diabetes tipo 2, ¿a qué se relaciona? A un estrés crónico. ¿Y qué es lo que es un estrés crónico? Frustración, dificultad para vincularse, ¿sí? Que bloquean el metabolismo de la glucosa. Entonces, ¿se va entendiendo? Porque aquí hay algo clave, Sí, que orgánicamente, naturalmente, nosotros nunca buscamos llenar vacíos, porque esto se mueve por intercambio, ¿sí? El error está en enfocarnos en lo que nos falta en vez de lo que tenemos. Entonces, es comenzar a corregirnos y no ir en contra de la naturaleza, ir en sintonía con la naturaleza. Y la sintonía con la naturaleza es dejar de llenar el vacío. ¿Se entiende? Porque naturalmente, orgánicamente, cuando estamos alineados, nos movemos por intercambio. Pero como estamos en contra de nuestra propia naturaleza, buscamos llenar el vacío. ¿Se entiende ahí? Entonces, en vez de buscar llenar ese vacío, ¿por qué no ofrecer lo que tenemos? Y empezamos a jugar con la configuración de nuestra memoria y con la proyección, con la predicción. ¿Qué hace el cerebro? Como lo que hablábamos no sé qué día, el lunes parece, ¿sí? La población reactiva vive del pasado que lo traslada al futuro. Y orgánicamente, el futuro son posibilidades, pero jamás las voy a ver como posibilidades si no hago el caminito que les dije de la inteligencia emocional, que es la gestión emocional. Entonces, cuando entro en un circuito de alineación, lo que ocurre naturalmente aparece el complemento que entrega lo que yo necesito, que es lo que conocemos nosotros como abundancia. ¿Y cómo explicamos la abundancia hoy día? Con el páncreas. Pero como somos sistemas, tú puedes explicar la abundancia desde el corazón, desde el páncreas, desde el riñón, desde el apéndice, desde lo que sea. La biología es maravillosa porque nos da la clave. Todo es una copia de algo. Entonces, si lo relacionamos con la ley de atracción, no es atraer desde el deseo. Quiero viajar, quiero amor, quiero la pareja. Porque el querer nace ¿de qué? ¿De qué nace el querer? de la carencia. De la carencia. de Entonces no tener, claro. la verdadera atracción ¿de qué va a surgir? De moverme con lo que tengo.
ponerme al servicio, ¿qué hace? Abre puertas de la sincronía. Quiero viajar, pregunto, busco, comparto mi intención, ¿sí? Al accionar va a aparecer alguien que conecta con esa oportunidad. Claro, eso es un resumen. ¿Un resumen de qué? Del autoconcepto, la confianza. ¿Y cómo llego a la confianza? Conociéndome, expresándome, entrenando mi comunicación para llegar a ser asertiva, para mejorar las relaciones interpersonales, ¿sí? Para aumentar la resolución en mi vida, ser resolutiva, y eso me trae ahí, cuando entro en la resolución, hay un impacto a nivel del sistema nervioso, el procesador cognitivo de la química al sistema nervioso. Se amplifica mi procesador, tengo la capacidad de procesar más información, empiezo a gestionar mi propio estrés y al gestionar el estrés, ¿qué sucede? Neuroplasticidad, nuevas redes neuronales, cambio de observador. ¿Y qué significa eso? Liderar mi vida. ¿Y qué me trae eso? Bienestar, felicidad. Entonces, si sale en una conexión tanto plexo solar, que toquemos el plexo solar, que hagamos esto, ¿por qué será? Y algún día vamos a convertirnos en el cinturón electrónico. Pero reconozcamos las limitaciones. Autoconciencia. Autoconciencia emocional. ¿En qué estamos? No nos mintamos. Porque si estamos en abundancia, debemos precipitar la rosa inmediatamente. ¿Sí? Pero vivirlo como un juego, como una gestión interna. Porque queremos todo en la inmediatez, queremos todo ya. Entonces pensamos que si no se nos está dando algo, lo vemos como una derrota. Pero cuando vemos la luz de esa, entre paréntesis, derrota, son las mayores victorias. O incluso alguien te puede insultar. No me voy a poner a pelear con esa persona, porque es entrar en esa vibración. ¿Y cómo lo resuelvo? Desde la vibración, no desde ponerme a pelear con la persona para saber que, para yo ganar y decirle que yo tengo la razón. No, porque eso es entrar en esa vibración. Lo que tenemos que hacer es solucionarlo desde la vibración, no desde la pelea. Y si supuestamente esa persona sale ganando, consigue lo que quería, y yo mantuve mi calma, sostuve mi vibración, eso es la victoria. Y esa derrota es la mayor de las victorias. Ley de causa y efecto. Se va a ver. Ley de correspondencia. Y ahí entramos en las leyes universales. Súper pasado. No sé si hay dudas. Voy a mandar el link de la conexión mientras. ¿Dudas mientras busco el link? Que ver, lo mandé para acá. ¿Les hace sentido? Mucho, como siempre.
puros aportes tus clases, pues, Carol. qué bueno que les haga sentido. Estábamos todas calladitas, escuchando, Sí. sin perdernos nada. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? El otro está en el fondo de la cocina de los, Ya. no sé. Pues no lo entendemos. No. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, queridas, entonces nos vemos en la conexión. Vamos a parar de grabar.